Mi nombre es Pila Echever Antonio Ojeda Pacheco, contador público egresado de la Universidad Popular de Cesar, seccional Aguachica, especialista en gerencia tributaria de la Universidad Santo Tomás de Aquino. La reforma tributaria Ley 1607 del 2012 adicionó un rango de artículos que van desde el artículo 512 raya 1 al artículo 512 raya 13. En este rango de artículos se creó el impuesto nacional al consumo. Impuesto nacional al consumo. Vamos a mirar estas 5 partes para determinar qué es y por qué se crea el impuesto nacional al consumo. ¿Por qué se crea el impuesto nacional al consumo? Resulta que en el año 2004 el Estado colombiano firmó la decisión 599 de la Comunidad Andina de Naciones, y en esa decisión aparece lo siguiente: número de tasas. Se ha acordado la utilización de un número máximo de 2 tasas, una tasa general y una tasa preferencial, la misma que no podrá ser inferior al 30% de la tasa general. La tasa preferencial podrá ser aplicada a los bienes y servicios que se encuentren excluidos a la fecha de entrada en vigencia de la decisión. Esto implica que en los países miembros en los que actualmente existen tasas múltiples, como es el caso de Colombia, deberán efectuarse los cambios pertinentes. El plazo para implementar esta disposición es de 10 años. Aquí, como vemos, surge la tarifa del 5%, cuando la norma dice la misma que no podrá ser inferior al 30% de la tasa general, que significa el 4.8. Y Colombia debía convertir todas las tarifas diferenciales en una sola tarifa diferencial, que aquí le llama preferencial. Entonces, ¿qué pasa? El artículo 471 manejaba 3 tarifas diferenciales: una tarifa del 20% para unos camperos y para los barcos de recreo, una tarifa del 25% para unos vehículos con unas características y las motocicletas y motos con motor superior a 185 centímetros cúbicos, y había una tarifa del 35% para otros vehículos, los aerodinos y los aerodinos. También existía la tarifa del 20%, que era la tarifa del servicio de telefonía celular establecido en el artículo 470. Pero el artículo 11 de la Ley 1393 del 2010 fue declarado inexequible por la sentencia de la Corte Constitucional C-133 del 2012, lo que automáticamente origina que la norma anterior, que fue derogada, tenga vigencia, y la norma anterior era el artículo 37 de la Ley 111 del 2010. Quiere decir que el servicio de telefonía celular estaba grabado a la tarifa del 20%, ya que la Corte Constitucional, en sentencia C427 del 2002, que fue recogida de la tesis sentada en la sentencia C501 del 2001, dice lo siguiente: cabe recordar que en relación con los efectos de la inexequibilidad de una norma derogatoria, esta corporación en reiterada jurisprudencia ha señalado que tal determinación acarrea como consecuencia que las disposiciones que hayan sido derogadas revivan. Por lo tanto, el IVA de servicio de telefonía celular era del 20%. Lo primero que había que hacer era derogar automáticamente esas tarifas diferenciales. Y es así como el artículo 198 de la Ley 1607 del 2012 deroga el artículo 470 y el artículo 471. Automáticamente, al derogar esos 2 artículos, todos los productos que estaban en estos artículos quedaron a la tarifa general del 16%. Pero sale la siguiente pregunta: ¿cómo reducir tantas tarifas diferenciales de IVA sin disminuir el recaudo? Vemos que tenemos una tarifa del 35%. Queremos convertirla a una IVA del 16%. Entonces, ¿qué hacemos con ese 19%? Entonces el Estado dijo: ese faltante, creamos un impuesto nacional al consumo a una tarifa del 16%. Oh, qué bien. ¿Cómo reducir tantas tarifas sin disminuir el recaudo? En el caso de aquellos productos del 25% o algunos servicios del 16%, como es el servicio de restaurante y el servicio de bar, y convertirlo a una tarifa actual del 16% para unos productos del 25%, o excluido en el caso del servicio de restaurante y de bar. Entonces, mire, y convertirlo a una tarifa del 8% del impuesto nacional al consumo.
ahí le dejo el trompo en la uña. O cómo convertir una tarifa del 20%, que es de telefonía celular, y dejarla en un IVA del 16%, y el otro 4% convertirlo en otro impuesto. Fácil. Entonces, el Estado crea un impuesto llamado el Impuesto Nacional al Consumo. Elementos del Impuesto Nacional al Consumo. El sujeto activo es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Sujeto pasivo, el consumidor final. Miremos esto. El artículo 71 de la Ley 1607 del 2012 adicionó el artículo 512-1 que dice: créese el Impuesto Nacional al Consumo a partir del 1 de enero del 2013, cuyo hecho generador será la prestación o la venta al consumidor final o la importación por parte del consumidor final de los siguientes servicios y bienes. Analicemos esta parte. En Colombia existen dos clases de impuesto al consumo. El impuesto al consumo plurifásico, como en el caso del IVA, que por norma general es plurifásico en todas las etapas de producción, o el impuesto monofásico. En el IVA existía el impuesto monofásico para algunos productos como que los derivados del petróleo, artículo 444 del Estatuto Tributario, las gaseosas, que es el artículo 446, la cerveza, artículo 430. Pero hay una característica de estos impuestos monofásicos, que el responsable era el productor. Este impuesto nacional al consumo es contrario a esos impuestos. Es un impuesto de carácter monofásico porque vemos que únicamente se genera en la venta al consumidor final. Quiere decir que es monofásico al final de la producción y la comercialización. Hecho generador. En el servicio de telefonía celular, ¿qué genera el INC? La prestación del servicio de telefonía celular, según lo dispuesto en el artículo 512-2. En la venta de bienes corporales muebles, mire lo que dice: la venta de algunos bienes corporales muebles de producción doméstica importados, según lo dispuesto en los artículos 512-3, 512-4, 512-5. Como vemos, este impuesto al consumo es específico. ¿Por qué? Porque grava solo algunos bienes corporales muebles, y esos bienes corporales muebles son los que estaban en el artículo 471, que estaban al 20, al 25 y al 35%. También dice que el impuesto al consumo no se aplicará a la venta de los bienes mencionados en el artículo 512 y 504 si son activos fijos. Estos son 512, 512-3 y 512-4, son lo que es motocicletas y vehículos para el vendedor, salvo que se trate de automotores y demás activos que vendan a nombre y por cuenta de terceros, y para los aerodinos. En el servicio de restaurante dice: ¿qué genera el impuesto nacional al consumo? El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas, que se expendan ¿en dónde? En restaurante, en cafeterías, en autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías, para consumo, ya sea que para consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio. Los servicios de alimentación bajo contrato y el servicio de expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares también está grabado con el impuesto nacional al consumo. Entonces aquí tenemos que el servicio de bar también está grabado en el mismo numeral 3 del artículo 512-1, graba el servicio de restaurante y el servicio de expendio de comida y bebidas alcohólicas. Base gravable. En el caso de telefonía celular, la base gravable, ¿qué es? Es la totalidad del servicio sin incluir el impuesto a las ventas. Sin incluir el impuesto a las ventas. En el caso de la venta de algunos bienes corporales muebles, dice el parágrafo 3 del artículo 512-4,
que la base gravable será el valor total del bien, incluidos los accesorios de fábrica que hagan parte del valor total pagado por el adquirente, sin incluir el impuesto a la venta. Cuando usted venda un vehículo o un adquirido que sea activo fijo para el vendedor, dice que la base gravable estará conformada por la diferencia entre el valor total de la operación, determinado de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 3, y el precio de compra. En el caso del servicio de bar, taberna y discoteca, dice que la base gravable estará integrada por el valor total del consumo, incluidas comidas, precio de entrada y demás valores adicionales al mismo. En ningún caso, y esto lo vemos también en IVA, en ningún caso la propina, por ser voluntaria, hará parte de la base gravable del impuesto al consumo. Base gravable en el servicio de restaurante. Dice, está conformada por el precio total de consumo, incluidas las bebidas acompañantes de todo tipo y demás valores adicionales. Vuelve y repite, en ningún caso la propina, por ser voluntaria, genera impuesto nacional al consumo. Pero algo muy importante dice este artículo, tampoco harán parte de la base gravable los alimentos excluidos del impuesto sobre las ventas que se vendan sin transformación o preparación adicionales. O sea, si usted en tu servicio incluye una manzana o una pera y la vende ahí, no genera IVA, porque esos productos están excluidos de IVA. Base gravable en el servicio de restaurante. Pero hay algo muy importante. Dice, lo previsto en ese artículo no se aplicará para los establecimientos de comercio que trabajen bajo ¿qué? Bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema de explotación de intangible, y estarán grabados por la tarifa general del impuesto sobre la venta. Si un restaurante trabaja bajo franquicia, quiere decir con el nombre de otra persona que la explota ese nombre, entonces no es responsable del impuesto nacional al consumo, pero deberá cobrar el impuesto a las ventas a la tarifa general. Acuérdese que el artículo 426 se adicionó al estatuto tributario y dice que el servicio de restaurante está excluido de IVA, pero si ese servicio de restaurante se presta a través de franquicia, concesión, regalía, autorizaciones, estará grabado a la tarifa general del impuesto sobre la venta y no generará impuesto nacional al consumo. Tarifa. El servicio de telefonía celular tiene una tarifa del 4%. En la venta de bienes corporales muebles aparecen dos tarifas, una del 8 y una del 16. La tarifa del 8 corresponde a los siguientes productos: vehículos automóviles de tipo familiar y camperos cuyo valor FO sea inferior a $30.000 con sus accesorios. Las pick-up cuyo valor FO sea inferior a $30.000 con sus accesorios. Motocicletas con motor de émbolo alternativo de cilindrada superior a 250 centímetros cúbicos. Yate y demás barcos de recreo están al 8%. En el IVA, las motocicletas que estaban grabadas con el 25% eran las motocicletas que tenían 185 centímetros cúbicos. Por lo tanto, esas motocicletas ya no están grabadas con el impuesto nacional al consumo, quedaron grabadas a la tarifa del 16%. Venta de bienes corporales muebles que tienen tarifa del 16%. Aquí los tenemos. Entonces ya no va a ser inferior, sino superior, igual o superior. Lo mismo los vehículos automóviles, las picadas, los globos y demás aeronaves. Tienen la tarifa del 16%. Tarifa del servicio de restaurante. Dice la tarifa aplicable al servicio es del 8% sobre todo el consumo. El impuesto debe discriminarse, ojo, el impuesto debe discriminarse en la cuenta de cobro. Esto hace rato como que había sido de la parte fiscal, pero volvieron, la incluyeron, la cuenta de cobro. El ticket de la máquina registradora, factura o documento equivalente. Si hablamos de ticket de la máquina registradora, señores, estamos hablando de un documento equivalente.
y deberá calcularse previamente e incluirse en la lista de precios al público. Quiere decir que cuando se coloca el valor en la lista de precios ya debe llevar incluido el 8% del impuesto nacional al consumo. Servicio de bar, taberna y discoteca. Dice, la tarifa aplicable al servicio es del 8% sobre todo el consumo. Lo mismo, el impuesto debe discriminarse en la cuenta de cobro. Ticket de registradora, que es el mismo documento equivalente. Por allá hay un decreto, el decreto 1165 del 96, en el artículo quinto, que dice que son documentos equivalentes y incluye los tickets de la máquina registradora. Y debe calcularse previamente e incluirse en la lista de precios al público. Lo mismo que dice en el servicio de restaurante. Entonces, estos son los elementos del impuesto nacional al consumo. Régimen simplificado del impuesto nacional al consumo. Vamos a analizar muy bien este pedazo. Dice, artículo 512.13-13, régimen simplificado del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares. Cuando dice de restaurantes y bares, ¿qué significa? Que para los que vendan motocicletas, para los que vendan vehículos, para los que vendan globos, para que los que vendan barcos de recreo, no existe régimen simplificado del impuesto nacional al consumo, porque este régimen es únicamente para las personas que tengan el servicio de restaurante y bares, al que hace referencia el numeral tercero del artículo 512 del Estatuto Tributario. Pertenecen las personas naturales y jurídicas. Personas naturales y jurídicas. Es muy diferente al régimen simplificado de IVA. En el régimen simplificado de IVA, según el artículo 499 del Estatuto Tributario, únicamente incluye a las personas naturales para estar en ese régimen. Aquí no. Aquí también incluye a las personas naturales y jurídicas que en el año inmediatamente anterior hubieran obtenido ingresos totales provenientes de la actividad inferiores a 4.000 VTs. Algo que yo denoto de este pedazo de la norma dice provenientes de la actividad. O sea, si el año pasado no existía el impuesto nacional al consumo, pero la actividad era el servicio de restaurante y eso superó los 4.000 VTs, automáticamente yo pertenezco al régimen común. Así el año pasado no estuviera el impuesto nacional al consumo. Pero hay algo muy importante. Si yo creo la persona jurídica este año, a partir del 2 o 3 de enero del año 2013, arrancaría en el régimen simplificado del impuesto nacional al consumo. ¿Por qué? Porque esa persona jurídica no tiene ingresos en el año inmediatamente anterior de dicha actividad. Característica del impuesto nacional al consumo. El impuesto nacional al consumo es monofásico al final de la cadena de producción y comercialización. Eso lo dice el inciso primero del artículo 512-1 del Estatuto Tributario. Es deducible el impuesto de la renta y complementarios como mayor valor del bien o servicio. Inciso quinto del artículo 512-1. Entonces tenemos otro impuesto que ya es deducible, que no se encuentra en el artículo 115, que dice cuáles son los impuestos que son descontables o deducibles del impuesto de renta. No genera impuesto descontable de IVA. Sencillo, ¿cómo entendemos esto? Si nos damos cuenta, el responsable del impuesto nacional al consumo es el que le venda al consumidor final. Y si ahí es donde se genera ese impuesto nacional al consumo, pues sería ilógico que existiera impuestos descontables. Ahora, impuestos descontables de IVA, ¿por qué? Me parece que la norma no cala aquí. Si el IVA es una cosa totalmente diferente al impuesto nacional al consumo, ¿por qué me va a decir que el impuesto descontable de la compra de IVA yo lo puedo llevar como descontable? El impuesto de las compras lo puedo llevar como descontable. No tiene sentido este pedazo. El periodo es bimestral, inciso séptimo del artículo 512-1 del Estatuto Tributario. Bienes excluidos o servicios excluidos del impuesto nacional al consumo. Tenemos, están excluidos el departamento del Amazonas y archipiélago de San Andrés, artículo 512-7 y el parágrafo 3 del artículo 512-1. Están excluidos los vehículos usados que tengan más de 4 años contados de la venta inicial al consumidor o al importador o a la importación por este. Y también están excluidos
todos estos bienes que se encuentran en el artículo 512, raya 5 del Estatuto Tributario. Bueno, señores, esta ha sido la conferencia de una pequeña explicación de lo que es el Impuesto Nacional al Consumo. Muchas gracias por prestarme atención. Hasta luego.